Bueno, muy buenos días a todos y siendo puntuales en estos martes de cuidados intensivos organizados por el posgrado de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Cartagena y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos vamos a presentar el monitoreo multimodal en ventilación mecánica, un acercamiento y una propuesta en construcción. Eh, Obviamente uno tiene que agradecer a quién y qué ayudaron a la formación y tener en mente que lo que vamos a hablar pasa por tener claro cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica. Y los objetivos hoy por hoy son estos. Obviamente aquí también se han ido agregando en el tiempo algunos de ellos que hace unos 20 años no existían, como es el hecho de evitar hacer daño y tratar de quitar el ventilador lo más pronto posible. Datos de estudios clínicos y del grupo Ventila, en este caso y en este momento liderado por el doctor Peñuelas, muestran que la mortalidad en pacientes ventilados en el mundo, y aquí hay muchos pacientes colombianos, ha disminuido. Estamos esperando la publicación más reciente, pero lo que está claro hoy por hoy de lo que ven en la pantalla es que la ventilación mecánica, que no es en sí una intervención terapéutica, es paradójicamente la única intervención que ha soportado la prueba del tiempo en el hecho de lograr reducir mortalidad. Y esta última publicación, que tiene y resume más de 346 artículos de más de 150 intervenciones en la práctica clínica, nos muestran que la sobrevida en UCI depende fundamentalmente de lo que vemos allí, de quitarle el ventilador lo más pronto posible al paciente y que en el transcurso de ese intento evitar las complicaciones que impactan en mortalidad. Obviamente esto pasa por lo que conocemos hace muchos años como lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica, que impacta a nivel multiorgánico, y por tener claro que además de evitar la lesión que puede producir la ventilación mecánica, debemos evitar la lesión pulmonar autoinfligida. Y para ello el monitoreo es fundamental. Obviamente, el primer objetivo, que es la parte de gases arteriales, pasa por el hecho de contar con herramientas o índices que nos permitan garantizar cuál es la oxigenación adecuada en este caso, y de eso hay mucho, y con mucho lo que más usamos es la PAFI, y hoy por hoy todavía existen dudas sobre cuál sería ese punto medio ideal para los pacientes críticos. Los estudios clínicos no se han logrado poner de acuerdo y algunas guías recientes sugieren unos puntos de corte intermedios. Sin embargo, ya se ha intentado evitar esa receta de cocina para todos los pacientes y se ha propuesto intentos de medicina de precisión o medicina personalizada como esta propuesta, que ha sido más elaborada recientemente para responder a la pregunta de cuánto oxígeno debe recibir mi paciente. Y esto pasa por varias publicaciones, una de ellas esta, que es un metaanálisis de pacientes ventilados, en la cual la conclusión podría ser que hoy por hoy uno debiera tratar de mantener la presión arterial de oxígeno en pacientes en ventilación mecánica en general entre 70 y menos de 150 milímetros de mercurio. Pero bueno, obviamente, como digo, esa receta de cocina podría pasar por dos paradojas. Una, el paciente cardiovascular y sobre todo el paciente coronario, que con el paso de los años se ha visto que cada vez requiere menos oxígeno. Y la otra, la paradoja contraria, es que lo que se nos enseñaba de que el paciente con EPOC se beneficiaba de una hipoxemia controlada, ha sido cuestionada recientemente por esta publicación que resume un número importante de pacientes y que nos muestra que inclusive los pacientes con EPOC agudizados en estudios en el mundo real tienen una mortalidad aumentada cuando les mantenemos esa hipoxemia controlada. Entonces, es un llamado a alerta. Lógicamente, en medicina personalizada, esta publicación del doctor Bull y colaboradores lo que nos muestra es que probablemente debemos encontrar el nicho de pacientes que se benefician de una hipoxemia relativa
y el otro grupo de pacientes que probablemente van a requerir un nivel de oxígeno mayor. En este caso, ellos lograron demostrar que cuando se especificaba un grupo de pacientes que se beneficiaban de oxígeno conservador y se lograba poner esa meta de oxígeno conservador, la mortalidad disminuía 6%. Y en contraparte, cuando se detectaba el grupo de pacientes que requerían un oxígeno liberal y se lograba esa meta de oxígeno liberal, la mortalidad en ese subgrupo de pacientes reducía 13%, hasta el punto que el doctor Deres Angus en el editorial de este artículo enseñó que si esto se logra en la práctica clínica, sería la intervención con mayor impacto en reducción de mortalidad. Y el subgrupo de pacientes de cada estrategia restrictiva y liberal, en general lo vemos allí especificado en esa infografía. Más adelante podríamos decir que el cuestionamiento podría ser los niveles de oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno a que someto a mi paciente. Esto que fue la tesis de grado de la doctora Pájaro de nuestro grupo de investigación y que va a ser presentado en el próximo congreso, lo que nos enseña es que en un número importante de nuestros pacientes, cuando se lograban las metas de oxigenación y no se bajaba la F2 por debajo del 45%, la mortalidad aumentaba. Obviamente esto ha sido parte de algunas investigaciones en las cuales evaluando la oximetría de pulso versus los gases arteriales, se ha tratado de comparar esto y digo que debemos tener en mente que la raza es una variable que impacta en la calidad de la señal del oxímetro de pulso y esto ya tiene varios estudios avalados por la escala de Fitzpatrick en cuanto al color de la piel. Y hace ya unos años, este grupo de investigación que reunió un número importante de pacientes logró demostrar que cuando había lo que ellos llamaron hipoxemia oculta, y llamaron hipoxemia oculta a todo paciente que tenía una oximetría de pulso mayor de 88, pero en los gases arteriales tenía menos de 88 en la saturación arterial de oxígeno. Y cuando esto ocurría, esta hipoxemia oculta pasaba, digo que se aumentaba con una mayor frecuencia de falla orgánica múltiple y de mortalidad, y que esta hipoxemia oculta era mucho más frecuente en pacientes de raza no blanca. Está por evaluar estudios como este en nuestra población. Obviamente, esto pasa por el sesgo de los oxímetros de pulso, que incluso los de mayor calidad, como en esta publicación de hace unos 3 años, tienen grandes limitaciones a nivel tecnológico y eso es otro punto a tener en mente. Y resumiendo esa parte del oxígeno, que es una de las estrategias que buscamos lograr o de los objetivos que buscamos lograr con la ventilación mecánica, tendríamos que resumir que hasta ahora las límites y metas son los que vemos allí, pero falta todavía llegar a la personalización y a la individualización de nuestros pacientes, arreglando y estudiando los puntos o las dudas que tenemos sobre los oxímetros y los aspectos raciales. En cuanto al CO2, esto ha sido decantado más claramente y la percarnia permisiva está siendo cuestionada. Los estudios y publicaciones muestran que amplios niveles o amplios rangos de oxígeno hacia abajo y hacia arriba se asocian con mortalidad y realmente los grandes estudios nos muestran que los niveles de oxígeno, tanto de los grupos controles como el grupo de intervención, no es que hayan sido muy extremos y por tanto debiéramos considerar que estudios como este, que es un estudio puntual en pacientes con lesión cerebral aguda, pero que podríamos extrapolarlo a la población general, nos reta al hecho de que en CO2 los límites son incluso más estrechos que en cuanto al oxígeno. Y uno podría, del estudio non-safe y de otras publicaciones grandes, resumir que la ventilación protectora debe ir de la mano con un CO2 entre rangos casi que normales y que debiéramos evitar la hipocapnia, pero también esa hipercapnia impuesta, no asociada a ventilación protectora, puesto que ambos extremos aumentan la mortalidad.
Más recientemente, nuestro grupo, y esto está ya para publicación, hemos planteado que el CO2 puede llegar a ser hasta un rango tratable en pacientes en ventilación mecánica y como digo, está ya aceptado para publicación en el cual hemos propuesto que niveles de CO2 pueden servirnos para toma de decisiones tanto en el paciente que va a ser intubado como en el paciente que está en ventilación mecánica y en el paciente que vamos a extubar. Pero bueno, uno recuerda la ecuación de movimiento liderada por estos autores y en esa ecuación de movimiento el monitoreo de nuestros pacientes debiera pasar por la evaluación de todas esas variables para evitar lo que ya hemos hablado de la lesión pulmonar asociada al ventilador y la lesión pulmonar autoinfligida. Y fíjense que variables como la presión pico, la presión transviaria nos ilustran sobre aspectos de la tubería, mientras que la presión meseta y la presión de conducción nos orientarían sobre el parenquima pulmonar. Y cuando tenemos respiraciones espontáneas, la presión de conducción dinámica, no contando con presión transpulmonar en el monitoreo, podría ser una variable orientadora. Ayer se cumplió un año más de esta emblemática publicación en la cual con un número importante de pacientes nos demostraron que volúmenes corrientes bajos podrían impactar en reducir mortalidad. Obviamente hay mucha publicación sobre la presión meseta como estrategia para reducir mortalidad asociada a volúmenes corrientes bajos. Sin embargo, esto cada vez nos reta a que no podemos generalizarlo en pacientes con pulmón sano o presión de conducción normal, pero esta más reciente publicación vuelve a confirmar que manejar bajos volúmenes en pacientes específicos llevando la ventilación protectora impacta reducir mortalidad. Una pregunta que puede entonces uno hacerse con toda la licencia que tiene la meseta y la presión de conducción es cuántas veces hacemos esta simple maniobra de poner pausa al final de la inspiración para monitorizar la meseta, la presión de conducción y la distensibilidad de un paciente crítico, conocer esa mecánica ventilatoria y tomar decisiones con base en ella. Obviamente, el estudio de la doctora Elisa Tensoro en el 2002 y luego la emblemática publicación del doctor Marcelo Amato en el 2015 llevó paso más allá a la presión meseta cuando estableció que la presión de conducción, que no es más que un subrogado de el volumen de pulmón que estamos ventilando con base en esas ecuaciones, nos debiera llevar a pensar que cada vez que tratamos de manipular la PIP o el volumen corriente, estas dos manipulaciones solo van a impactar en reducir mortalidad si y solo si reducen la presión de conducción. Esa, en principio, sería la consecuencia, la conclusión fundamental de esta publicación. Y lo que hay son evidencias que muestran todas las intervenciones que podemos desarrollar para bajar la presión de conducción y reducir la mortalidad en nuestros pacientes. Claramente, la presión de conducción en estudios clínicos ha mostrado gran impacto en desenlaces clínicos importantes y hemos aprendido más recientemente que la edad del paciente y esos cambios fisiológicos que pasan después de los 65 años debieran hacernos pensar que el nivel de presión de conducción ideal, meta o objetivo para reducir mortalidad depende mucho también de la edad de mi paciente. En este punto, la publicación que menciono aquí nos enseña que incluso pacientes mayores de 80 años podrían tener una mortalidad alta cuando mantenemos presiones de conducción mayores de 11. Y bueno, el punto es cuánto tiempo de pausa inspiratoria y eso del estudio de arma, podríamos concluir que es 0,5 segundos, que fue el tiempo que especificaron ellos en la metodología, pero más recientemente algunas publicaciones nos han enseñado, y fíjense el tiempo de una del doctor De Angelo con el tiempo de la más reciente, nos han enseñado, digo, que probablemente hacer una pausa al final de la inspiración de 0,5 segundos nos da un valor probablemente diferente a una pausa que dure 5 segundos, que es lo que nos han mostrado estos estudios. Algunos ya han planteado generar un delta entre una y otra con la idea de que eso pueda ser una variable subrogada del efecto péndulo que ya estamos conociendo. Sin embargo,
debemos reconocer que tanto la presión meseta como la presión de conducción son variables o medidas estáticas de un fenómeno dinámico y que por tanto publicaciones como esta de Taufik nos retan a pensar cómo llevar estas medidas estáticas a unas medidas dinámicas cuando se hace uso del flujo y convertir la fórmula matemática en una variable dinámica. Sin embargo, estos son solo elaboraciones tecnológicas y matemáticas. El estudio Lonsei nos enseñó algo que ya había sido publicado hace 20 años y es el hecho que las variables de oxigenación no impactan tanto en mortalidad como las variables de mecánica ventilatoria. Y aquí se comparó la PAFI con la presión meseta, con la presión de conducción y la presión inspiratoria pico. Las tres presiones impactaron mucho más en mortalidad que la PAFI. Estudios más recientes del doctor Catinoni han mostrado lo mismo y esta emblemática publicación nos reta a que debiéramos considerar estas 10 presiones al momento de monitorizar a nuestro paciente crítico y que la evaluación de seguridad a pie de cama para titular ese volumen corriente debiera llevarnos a monitorizar todo esto para saber en qué paciente es realmente protector usar volúmenes bajos y en qué paciente podríamos ser más liberales con esta herramienta. Obviamente, la tendencia ha sido llevar a pasar a respiraciones asistidas y respiraciones espontáneas en esos cambios de fases de nuestro paciente crítico para evitar la lesión pulmonar autoinfligida. Y en el momento de permitir ventilaciones asistidas o espontáneas, la presión meseta, la pausa al final de la expiración va perdiendo poder y se ha planteado esta presión de conducción dinámica. Fíjense el número de pacientes en esta publicación de hace unos 6 años y eso ha sido refrendado más recientemente también un número importante de pacientes en los cuales nos plantea que cuando mantenemos respiraciones espontáneas, la presión de conducción dinámica menor de 15 podría impactar en reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que ese fenómeno que hasta hoy consideramos pasivo, como era la expiración, tiene gran importancia y por eso las constantes de tiempo, en este caso, las constantes de tiempo expiratorio, debieran ser evaluadas y consideradas, puesto como vemos aquí en este tres tipos de pacientes, a la izquierda el paciente con parenquima pulmonar enfermo con SRA y a la derecha el paciente obstructivo, pueden requerir de constantes de tiempo expiratoria muy diferentes al paciente que estamos ventilando con un pulmón normal. Obviamente hay una variable olvidada porque es difícil de evaluar, como es la lactancia de la pared del tórax y las presiones abdominales. No contando con la presión transpulmonar, estas variables requieren estrategias subrogadas y aquí habría que decir que si no cuento con presión abdominal y no puedo, perdón, no puedo medir la presión transpulmonar, el tener pacientes con presión abdominal normal nos podría llevar a considerar que la presión de conducción es una variable subrogada de la presión transpulmonar. Pero cuando tengo un paciente como el que vemos a la izquierda, obviamente la presión transpulmonar podría ser la herramienta que nos orientara a cómo manipular los parámetros ventilatorios para hacer una estrategia segura. Ya tiene 10 años el esfuerzo del doctor Gattinoni y el doctor John Marini por enseñarnos que tal vez había otras variables como la frecuencia respiratoria y los flujos que podrían impactar en la lesión pulmonar inducida por ventilador y que por tanto la energía o el poder mecánico debiera ser la herramienta multimodal para manejar y ventilar estos pacientes. Obviamente, como parámetro conceptual, como herramienta intelectual y elaboración, podría ser muy útil y de hecho lo es. Sin embargo, hasta ahora ya hay serios cuestionamientos a que el poder mecánico, dependiendo del tipo de paciente, del tipo del pulmón, del índice de masa corporal, puede variar y que además de ser una fórmula demasiado elaborada para la práctica clínica, aunque ya se cuenta en algunas herramientas tecnológicas, el mismo doctor Gattinoni planteaba que debiéramos buscar normalizar ese poder mecánico dependiendo
del volumen de pulmón funcional, de la distensidad de pulmón, incluso del peso corporal del paciente, y para ello el doctor Ari Serpanieto ya nos ha publicado algunas referencias y que esto estaría en desarrollo. Claramente, las variables que hemos mencionado, mientras más bajas estén, y eso ha ido cambiando con los años, pueden impactar en reducir mortalidad. Obviamente la de poder mecánico estaba en construcción en ese momento, pero más recientemente el grupo de Costa y colaboradores, mediante de un análisis de gráfico acíclico, y miren el número de pacientes que logró reunir a ensamblar varias publicaciones, evaluando toda la mecánica ventilatoria del paciente y las variables en las cuales estaba inmerso la fórmula de poder mecánico, logró demostrar que esta fórmula de multiplicar 4 por la presión de conducción más la frecuencia respiratoria era todo lo del poder mecánico que podría impactar en mortalidad. El resumen de esto podría ser que cada vez que se incremente la presión de conducción en 1 centímetro de agua, debiéramos buscar reducir la frecuencia respiratoria en 4. O, dicho de otra forma, cada vez que manipulemos el ventilador, debiéramos lograr que esta fórmula fuera menos, porque cada vez que cambiemos el ventilador y esta fórmula aumente, aumentará la mortalidad. El asunto aquí es que esta ecuación fue puesta en evaluación con el poder mecánico y retada por este grupo 2 años después, y lo que mostró era que era claramente es muy similar al efecto del poder mecánico, pero su impacto en mortalidad era más claro en el grupo de pacientes que tenían un SRA no focal. Y el punto de corte allí era casi 99. Un estudio hecho en animales, pero lo traigo porque de pronto resume todo lo que podríamos considerar a la hora de enfrentarnos a un paciente crítico con esta reciente fórmula de Costa que podría llamarse como el estrés elástico o el índice elástico y ratones para evaluar cuál variable de la 4DP más frecuencia respiratoria era la que más impactaba, y lograron demostrar que obviamente es la presión de conducción la variable que más impacta en esta fórmula matemática, y que no es tan cierto que yo manipulando la frecuencia respiratoria podría tolerar presiones de conducción más altas. Tener en mente siempre que esa ecuación depende mucho de la presión de conducción. Y uno, como ventilación protectora, podría resumir la evidencia en el tiempo con esto que vemos aquí y, y tener resumen de que la severidad de la hipoxemia no refleja claramente los prerequisitos determinantes de la lesión pulmonar infligida, y que por tanto no impacta en desenlaces clínicos importantes, y que por tanto yo debiera tener muy en cuenta la mecánica ventilatoria del paciente. Más recientemente, este hecho que fue publicado hace unos 3 años por el doctor Catinoni fue refrendado en esta publicación que resumió pacientes del estudio LONSAFE, y en la cual lograron demostrar nuevamente que la variable de oxigenación emblemática como la PAFI no mostró tanto impacto en mortalidad como variables de mecánica ventilatoria como la presión meseta, la presión de conducción, el 4DP más la frecuencia respiratoria, y que el poder mecánico tuvo menos impacto en esto. Pero tal vez otra herramienta fisiológica que a veces no tenemos en mente porque no es fácil de medir en la práctica clínica es el espacio muerto que desde hace ya muchos años habían mostrado que podría tener impacto en desenlaces clínicos importantes. Mucha evidencia ha crecido en los últimos años, algunas nos han ido enseñando que pueden impactar en pronóstico cuando cambia variables de espacio muerto muy pequeñas. Y más recientemente, la relación ventilatoria propuesta por el doctor Ciña hace ya 18 años ha sido puesta como variable sustituta para estimar el espacio muerto junto con otras dos fórmulas. Y puntos de corte como los que ven allí debieran hacernos cuestionar eh, si estamos haciendo una ventilación mecánica realmente protectora.
Pero más aún, esa relación ventilatoria y la lactancia del sistema respiratorio más recientemente han sido propuestas como herramientas para personalizar intervenciones como el bloqueo neuromuscular. Y lo que demostraron estos autores es que cuando teníamos pacientes con pulmón más comprometido y la variable era la lactancia del sistema respiratorio para mejorar ese compromiso, una lactancia del sistema respiratorio mayor o igual a 2 era la indicación para que en ese grupo de pacientes, cuando hacíamos bloqueo neuromuscular, eso iba a impactar en desenlaces clínicos importantes. Oye, sobre esto, sobre el espacio muerto y los índices que evalúan el espacio muerto, esta publicación, que es una revisión sistemática y metaanálisis, nos muestra que las fórmulas que evalúan ese espacio muerto son fundamentales puesto que impactan en mortalidad y pueden ser variables sustitutas de esa medición. El año pasado, en el Congreso de la AMSI, presentamos esta publicación que es el resumen del estudio Gemini del Grupo Ventila, en la cual 27 UCI de cuidado intensivo en Colombia, un estudio de 500 pacientes mostramos que había subgrupos o subfenotipos de pacientes con una mortalidad muy diferente y que variables como el poder mecánico y la relación ventilatoria podrían ayudarnos a discriminar ese subfenotipo de pacientes y que podrían orientarnos hacia cuál nivel de mortalidad era mayor y qué intervenciones poder hacer. Obviamente, cambiar el espacio muerto podría basarse en cómo impactamos en la relación ventilatoria y ese cambio en el espacio muerto pasa por cada vez que cambio el volumen corriente o cambio la PIB o cambio la presión de conducción, la frecuencia respiratoria, incluso la relación inspiración-expiración o el modo ventilatorio, yo podría estar impactando en reducir el espacio muerto y cambiar la morbi-mortalidad de mi paciente. Y todo esto pasa por el hecho que hemos aprendido más recientemente que intentar pasar a la fase de respiraciones espontáneas o asistidas impacta en mejores desenlaces clínicos. Obviamente, tener un paciente despierto con respiraciones espontáneas tiene cosas muy buenas, pero también tiene algunos riesgos que deben obligarnos a un monitoreo más riguroso de esa respiración espontánea en mi paciente crítico. Y esos riesgos van de la mano con mayor inflamación y que podrían generar sobredistensión regional a expensas del efecto péndulo, mayor daño pulmonar y mayor mortalidad. Como digo, eso obliga a monitoreo riguroso. Y ese monitoreo pasa por todo esto. Obviamente hay algunas variables como las maniobras de oclusión, la electromiografía o presión esofágica y que cuando yo no cuento con esas mediciones de presión esofágica, el swing que nos produce la presión venosa central en el monitor podría ser una variable subrogada, como nos enseñó el doctor Luciano Gattinoni durante la pandemia. Más recientemente, algunas publicaciones nos han enseñado que el monitoreo de esa respiración espontánea puede pasar por variables de presión a todo nivel. Y es la publicación de la doctora Polidi y del doctor Tonelli más reciente resumen esas dos variables que tenemos cuando respiramos espontáneamente, el impulso respiratorio y el esfuerzo respiratorio. Esta publicación nos ayuda a resumir cuáles estrategias de monitoreo del impulso pueden tenerse en la práctica clínica, cuáles sirven para evaluar el esfuerzo y más aún cómo evaluar las consecuencias del impulso y del esfuerzo. Fíjense ustedes que esto último pasa por la disnea, cuando la convertimos de síntoma a signo, el volumen corriente y también una tecnología como la tomografía de impedancia eléctrica. El resumen de esto lo traigo en esta tabla en la cual tenemos en mente la evaluación del impulso respiratorio, la evaluación del esfuerzo respiratorio y la evaluación de las consecuencias de ese esfuerzo espontánea, reconociendo el hecho de la lesión pulmonar autoinfligida. Pero además debemos considerar que cuando manipulamos el ventilador, este tiene efectos hemodinámicos y estos efectos hemodinámicos pueden afectar desenlaces clínicos importantes, pero también pueden orientarnos
hacia cómo debo manejar a mi paciente en cuanto a vasoactivos, inotrópicos y líquidos. Varias eh, est- estrategias o variables de esta interacción corazón-pulmón han sido propuestas como medidas dinámicas para predecir la respuesta a volumen en el paciente crítico y que en áreas de tiempo no alcanzamos a revisar. Sin embargo, la medición de la tomografía por impedancia eléctrica y la medición por ultrasonografía podrían orientarnos hacia cómo evaluar la lesión pulmonar infligida y cómo evaluar la reclutabilidad para evitar la lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica. Obviamente el ultrasonido ha crecido mucho y durante la semana entrante en el Congreso Colombiano de la AMSI va a haber mucho sobre desarrollos y estrategias en ultrasonido y uno trataría de resumir las metas y límites para el monitoreo de la ventilación mecánica de todo lo que hemos hablado en esta infografía, pero es claro que esto está en construcción y que más que los números y los datos, debemos siempre tener en mente que cuando pasamos de ventilación mecánica en la cual no colocamos la ventilación que requiere mi paciente y esto lleva a que mi paciente haga más esfuerzo, puede producirse la PSIL, pero en el otro extremo, cuando sobreasistimos a mi paciente, esto puede llevar a atrofia muscular, a disfunción diafragmática y a mayor lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica. En ese intermedio, el monitoreo debe ser muy riguroso y ese monitoreo puede ser muy diferente de acuerdo a la fase en que pasa mi paciente, sobre todo si está enfrentado a un SRA y el doctor Pelosi resumió todo ese monitoreo en esta elegante publicación de hace ya unos 5 años y más recientemente esto ha sido compensado en esta publicación del monitoreo cardiorrespiratorio en pacientes ventilados con SRA. Y lo que trataría yo de dejarles a ustedes como colofón es, y puede ser una propaganda no pagada del reciente libro del doctor Guillermo Ortiz sobre fisiología de ventilación mecánica, nos debiera llevar a que hoy por hoy no tenemos una ecuación que sustituya el juicio clínico que debe estar guiado por la fisiología, dado que el pulmón obedece más a la fisiología y a la biología de los tejidos y no a una simetría de una fórmula matemática inventada por nosotros. Muchas gracias y quedamos atentos a aportes, preguntas y comentarios. Muchas gracias, profe, por la excelente presentación. Pues damos espacio para que las personas puedan hacer sus preguntas o, o aportes. Bueno, mientras preguntan, profe, yo agregaría dentro de las variables el índice de reclutabilidad pulmonar, las variables que usted está proponiendo para poder saber si yo estoy produciendo cuando estoy ajustando mis parámetros ventilatorios, si estoy produciendo sobredistensión o estoy reclutando nuevas unidades alveolares. Y un componente que probablemente vamos a tener que tener en cuenta también en la monitoreo de la ventilación mecánica es el componente la energía elástica y la resiliencia pulmonar, en el cual pues tuve la oportunidad de participar en una publicación que de pronto va a salir con el grupo Weben y en el cual se pudo demostrar que un componente de BEI elevado se asocia con una mejor resiliencia pulmonar y probablemente estas mediciones que nos evalúan la energía elástica, el componente de rigidez dinámico que nos puede ofrecer el pulmón en cada ventilación, puede ser también un factor importante a la hora de evaluar la mecánica pulmonar. De acuerdo, muchas gracias por el aporte, doctor Almanza. ¿Alguna pregunta, comentario adicional?
Doctor Almanza, parece que no hay pregunta. Al doctor Acaba de Barciela, abrir el doctor Eduardo Barciela, Barciela el micrófono. abro el micrófono. Doctor Barciela, buenos días. Buenos días, Carmelo. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo en aras de que seamos cada vez mejores intensivistas. Hay algo que quería preguntarte, saber si, fíjate, con todo esto que hemos escuchado aquí, cada vez más se perfila el soporte ventilatorio como una intervención compleja y que puede dejar secuelas. ¿Cómo nosotros sabemos que los pacientes quedan con secuelas si más nunca los vemos probablemente en nuestra vida? Los mejoramos, los sacamos de la UCI, les salvamos la vida en un momento puntual, pero ¿cómo los dejamos después? El grupo de la CEMIUC española, ya en muchas de las unidades está realizando una consulta de seguimiento de determinados tipos de pacientes, lógicamente no de todos, pero de determinados tipos de pacientes, sobre todo los que han tenido una ventilación mecánica de más de 5 días y otros, y otros parámetros, no solamente inherentes a la ventilación mecánica, otras intervenciones, perdón, no solamente inherentes a la ventilación mecánica, lo siguen durante un año para darse cuenta de la evolución y los daños que creamos nosotros tratando de hacer el bien. ¿Has oído algo de que aquí en Colombia alguna unidad haya eh, implementado este tipo de seguimiento, de consulta de algunos pacientes, seguimiento por intensivistas, por los mismos intensivistas que han sido los que han atendido a ese grupo de pacientes? Sí, muchas gracias, Eduardo. Durante varios años, y esos años los compartí con Eduardo en el sentido en que él en Barranquilla y yo en Cartagena trabajamos en unidades de cuidado crónico. Y ahí creo que aprendí, y creo que hablo a nombre de los dos, creo que aprendimos mucho de lo que menciona el doctor Barciela. Ver la evolución posterior a cuidado intensivo, ese síndrome post-UCI que se menciona y que la CEMISIO está trabajando bastante en ello, ese síndrome post-UCI que veíamos ya no como intensivistas, sino como médicos encargados del cuidado crónico, nos llevaba a pensar y a cuestionarnos hasta dónde debíamos llegar y si pasábamos eh, desarrollábamos intervenciones que podrían haber estado más limitadas o ser mejor ofrecidas para generar menor impacto posterior en el paciente crítico. A tu pregunta, o como digo, era una experiencia no de la óptica del intensivista, sino de la óptica de la persona que se encargaba de recuperar pacientes crónicos en unidades de cuidado crónico. Hoy por hoy, que yo sepa, se están desarrollando varios estudios para evaluar ese síndrome post-UCI en Colombia. Estoy inmerso en dos de ellos, pero fuera de estudios clínicos, conozco la intervención de la doctora Diana Borré en el Hospital Serena del Mar, que ha empezado hace unos 2 meses a hacer consulta por parte de los mismos intensivistas post cuidado intensivo. En este momento, eso se está haciendo a modo propio sin que sea pagado por las CPS. Y eso está siendo incluido por un equipo multidisciplinario que, además del equipo humano, cuenta con estudios y exámenes para evaluar la función cardiopulmonar y las otras funciones y funciones cognitivas del paciente para ver hasta ahora cómo es ese impacto, Eduardo. Eso es lo que conozco hasta ahora. Como digo, apenas van unos cuantos pacientes, pero claramente hacia allá debiéramos virar porque no solo le iría mejor al paciente, sino que el conocimiento del intensivista de qué pasa después con su paciente lo debe retroalimentar para ser más crítico a la hora de tomar decisiones con el paciente ventilado y de pronto establecer techos o definir cómo mejor evaluar y manejar ese paciente para los desenlaces posteriores. Sí, Perfecto, me parece muy interesante esa experiencia de Serena del Mar. sí, porque yo creo que el intensivista tiene que llegar a manejar el paciente crítico crónico, pues fisiológicamente el comportamiento de estos pacientes es
completamente diferente y pues acudiendo a la pregunta del doctor Marciela, es cierto, hay que tener un impacto más allá de los cuidados intensivos, pues cuando nosotros comenzamos a hacer la encuesta de calidad de vida del doctor Eduard Pérez, nos dimos cuenta que a los 2 años la mayoría de pacientes, eso fue de los pacientes críticos crónicos que salieron del COVID, la mayoría estaban muertos. Quiere decir que el impacto en mortalidad y la calidad de vida tenemos que llevarla más allá de una sobrevida no de 30 días, sino por lo menos de los 2 años, pero ese impacto no se logra dentro de la unidad de cuidados intensivos, se logra haciendo un seguimiento y mejorando la funcionalidad del paciente en un seguimiento mucho más largo. Muchísimas gracias a todos y dado que la semana entrante ya estamos en pleno congreso de la AMSI, el próximo martes no tendremos estos martes de cuidado intensivo y los reiniciaremos el martes 19 de mayo. Muy buenos días a todos y muchas gracias.